estamos comenzando una semana que podría terminar en huelga de 2 días, el próximo jueves y el próximo viernes, servicio del transporte público, y en este caso sí es, o sí sería, una huelga porque es de iniciativa obrera. Esta mañana hay dos momentos muy importantes para ver si eso se destraba o no. Por un lado, una audiencia pública en la Cámara de Diputados con representantes de diferentes sectores, y por el otro, a la 1 de la tarde, ya la reunión tripartita entre el Ministerio del Trabajo, Viceministerio del Transporte y representantes de los choferes del transporte público, quienes hasta ahora se están mostrando bastante firmes en la realización de esa huelga. Son dos los motivos principales, ¿no? El hecho de no haber sido tenidos en cuenta en el sentido de que podrían quedarse sin trabajo una vez que se realicen esas transformaciones en el servicio de transporte público, y por el otro, la inclusión dentro del proyecto de ley de una declaración del servicio de transporte público como servicio imprescindible, lo que según ellos podría borrar el constitucional derecho a la huelga. Yo creería que tranquilamente pueden convivir ambas cuestiones, es decir, declararse un servicio imprescindible, el servicio de transporte público, y a la vez subsistir, como tiene que ser, constitucionalmente hablando es así, el derecho a huelga, como por ejemplo sucedería en el sector de salud. Los médicos pueden ir a una huelga y de hecho lo suelen hacer, pero no desaparece por completo el servicio en sí. Hay un porcentaje que se exige que continúe vigente. Con el servicio de transporte público yo creería que podría tomarse la misma fórmula. Supongamos un 20 o un 30% que se garantice el servicio, porque de hecho y en los hechos es un servicio imprescindible, es un servicio esencial. La población necesita moverse, necesita irse de un lugar a otro. Hasta el que no está trabajando necesita movilizarse para buscar trabajo. Entonces, a mi criterio, tranquilamente podrían convivir ambos conceptos: ser imprescindible y subsistir el derecho a huelga. Mi comentario hoy: ¿hacer o no hacer lío? Esa es la gran cuestión. Ayer el padre Pedro Juvinville reflotó una vieja frase del Papa Francisco que instaba a los jóvenes a hacer lío. Claro que en ese momento el propio Francisco dijo: no se trata de un desorden, sino de una agitación que nace del encuentro con Jesús y busca un corazón libre, solidario y lleno de esperanza. A eso también se refería el titular actual de la Conferencia Episcopal Paraguaya. Instó a denunciar trampas y corrupción, a no quedarse callados, a no ser dóciles ante la injusticia. No hay un camino en el cual no exista un conflicto, y en ese conflicto hay que ser fuertes, decía también el prelado, y advertía que hay que rezar por estos jóvenes, porque los que hacen este tipo de manifestaciones suelen pagar el precio de la fidelidad y la honestidad. Interesante el planteo de Juvinville, porque nos interpela a nosotros los mayores también, que siempre desde los foros, desde los estrados, desde los micrófonos de la radio, las cámaras de televisión, nos quejamos de la falta de reacción de la población. Pero si vamos a pedir ese tipo de acciones de la gente joven, tendremos que respaldarlos. Tenemos que entender que esa jugada nunca es fácil para el más débil y siempre genera reacciones desmedidas por parte de los más poderosos. Queremos que hagan lío, un lío organizado, también decía el Papa Francisco, un lío que nos lleve a un nivel de sociedad mejor que la que tenemos, donde no existan tantos vulnerables, donde no existan tantos nepo babies, donde aquel que tiene méritos pueda acceder a una fuente digna de trabajo, donde aquel que vea un futuro en un país que parece hundirse a veces en el lodo de la corrupción y de la impunidad. Por eso es más que necesario escuchar atentamente la voz de la Iglesia, que muchas veces no es más que la caja de resonancia de lo que los curas, los párrocos, las monjas escuchan en sus comunidades. Claro que sí, hagan lío, pero defendamos a aquellos que lo van a hacer. Bueno, yo voy a hablar de algo que me llamó la atención y me sorprendió, y puso mi énfasis y puso mi foco en un evento que ocurrió ayer en los Estados Unidos. Me refiero al memorial de Charlie Kirk, este joven de 31 años asesinado hace 2 semanas, casi 2 semanas, en el estado de Utah, al oeste de los Estados Unidos, por un francotirador a unos 100 y pico de metros. Bueno, se hizo un memorial de él. Se hizo un memorial en la ciudad de Glendale, estado de Arizona, en un estadio de 63,000 personas. Y lo más increíble fue que el estadio estaba repleto, pero no solo el estadio estaba repleto. Afuera había más de 30,000 personas
que no pudieron entrar al estadio. ¿Qué significa esta manifestación tan masiva? Es lo que me llamó la atención. Y recuerdo en los últimos tiempos lo que ya me tocó vivir, que fue el entierro o el memorial de Ronald Reagan en la década de los 90, el entierro y también de John F. Kennedy, el propio John F. Kennedy o el propio Martin Luther King, tuvieron este nivel de apoyo popular. Digo de apoyo porque era una recordación a lo que significaba un despido a la memoria y a Charlie Kirk. Estuvo el presidente de la República, estuvo Elon Musk, y quiero resaltar que la propia Casa Blanca tuiteó en su perfil oficial una despedida de Charlie Kirk con un minuto, con un spot o con un video de 3 minutos y medio en donde recordaba a esta persona. Así que esas 90 o 100.000 personas que concurrieron a ese lugar, de las cuales 63.000 pudieron entrar y 30.000 quedaron afuera, nos marca de que estamos hablando de un memorial de una persona que probablemente va a pasar a la historia.